Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Sí, muy buenas noches, mis queridos y hermanos que me están escuchando a través de este medio nuevamente. Queremos agradecer a Dios primeramente por darnos una vez más la oportunidad de dirigirnos a ustedes a través de este medio de comunicación y de esta emisora Radio Renacer RD, de manera que sean todos muy bienvenidos a escuchar este espacio donde vamos a tratar en esta noche un tema muy interesante y como siempre este espacio lleva como título El justo vivirá por la fe, de manera que sabiendo que en estos últimos tiempos nosotros necesitamos depender a través de lo que es la fe y la obra, ambos unidos y haciendo el trabajo para que agrademos a Dios en todo lo que hemos de hacer. De manera que le agradecemos a Raúl, que es el que nos ha brindado este espacio para compartirlo con cada uno de ustedes, de manera que en el tema de esta noche es titulado Hemos hallado al Mesías. Hemos hallado al Mesías, de manera que nosotros debemos saber claramente que hemos hallado al Mesías. Cada uno de los que profesamos el nombre de Jesús en un momento determinado de la historia de este mundo, cada cual hemos dado el paso de la decisión en seguir a Jesús. De manera que queremos, como decíamos en un espacio anterior o en un tema tratado, que todos los caminos que como cristianos nos dirigimos debemos pesarlo en la balanza de la palabra de Dios. Recordemos que la Biblia dice claro, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Eso es lo que dice el sabio Salomón en su libro a los Proverbios, de manera que podamos estar claros que así como dice, hemos hallado al Mesías, los hayamos encontrado de todo nuestro corazón. Por eso es la mayor importancia de que nosotros prestemos atención a los consejos de Dios que nos envía a través de su palabra y que con mucho gusto la hemos de compartir para que podamos crecer, recordando que nosotros estudiamos lo que es la palabra de Dios y ella nos va a contar y a relatar qué fue lo que aconteció, porque lo que estaremos tratando en esta hora es sobre de cómo encontrar al Mesías y también veremos en aquellos tiempos quienes primeramente encontraron al Mesías y qué ellos hicieron para seguir al Mesías. De manera que también nos toca a nosotros comprender y también seguir al Mesías y ver eventos que ocurrieron a través de lo que ha sido el estudio de la palabra de Dios.
Dice, primeramente, estaremos compartiendo lo que es la palabra de Dios y viendo algo que nosotros estamos ya notando y que hemos de compartir, lo que son la introducción a este tema de hemos encontrado al Mesías. De manera que la palabra de Dios está registrando una profecía que se refería al cumplimiento de que iba a haber un pregonero antes de venir Jesús, que iba a anunciar la venida de él, el que iba a preparar el camino para Jesús. Ya por imaginación nosotros entendemos que este profeta que estaba hablando era de Juan el Bautista, el cual vino a preparar el camino al Señor. Por eso también a Juan el Bautista se le conoce como que también era que el Elías que había de venir. De manera que dice la palabra de Dios registrada en el libro de Isaías, en el capítulo 40, y leemos del versículo 3 en adelante. Dice acá: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Notemos también el número 4. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido será enderezado, y los ásperos sea y los ásperos sea allanes, o sea, la altura sean allanadas. Y dice versículo 5: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y dice versículo 6: voz que decía de voces, y yo respondí, que tengo que decir a voces, que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopla en ella. Ciertamente, como hierba es el polvo. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Así es, mis queridos y amigos que me escuchan a través de este medio, estamos notando claramente que la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso es la importancia de que entendamos claro que lo que la palabra de Dios nos habla
está bien enclarecido, porque la palabra de Dios permanece para siempre. No es que hoy la estudiamos y ya mañana la cambiamos. De manera que lo que Dios habló, lo habló inspirado a través del Espíritu Santo a estos santos hombres que escribieron su palabra, y el mismo Señor Jesucristo dijo que escudriñemos las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Jesús. O sea, la palabra de Dios es la que da el testimonio sobre la vida de Jesús. Por eso es la importancia que nosotros rendimos a lo que es la Biblia, porque es el libro que tiene todo lo que el ser humano necesita para guiarse en el camino de la salvación. Así es que dice también 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Notamos ya en el Antiguo Testamento cómo la profecía está hablando de un hombre que venía a preparar el camino para la venida del Señor. De manera que dice el versículo 5 de 2 de Corintios, capítulo 10, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautiva todo pensamiento a la obediencia a Cristo. A la obediencia a Cristo, mis queridos hermanos y amigos. De manera que debemos hacer como dice la palabra de Dios, derribando todo estos muros, toda esta altivez que se crean en contra de Jesús. Por eso también en los tiempos de los discípulos hubo lo que hoy podríamos llamar un fanatismo. También podemos llamar, como dice la palabra de Dios, lo que fue una altivez o un abandono de los principios que ya la Biblia había enseñado, que Jesús iba a venir, que el Mesías iba a nacer de una virgen y que su nombre sería llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Pero nosotros sabemos que los grandes dirigentes de la nación judía de esos tiempos perdieron el conocimiento de todos estos eventos porque se habían enfocado en lo que son las ceremonias, los ritos y las tradiciones de los hombres, y habían desechado el conocimiento pleno que la ley de Dios estaba enseñando, que Jesús iba a nacer. Había un tiempo fijado y el pueblo de Dios debía de dar este conocimiento, pero ellos lo ocultaron y lo tenían para ellos. Por lo tanto, nosotros vemos que habla de que vinieron unos magos de Oriente y se allegaron para rendir homenaje al rey que había nacido, porque se habían perdido en el camino y ya no andaban en la senda de lo que era la luz que Dios había dado a su pueblo. Por eso Dios siempre tiene un remanente fiel en toda la época, en todas las edades. Dios siempre ha de dar un mensaje decisivo al mundo para que conozcan la verdad de Dios y para que entiendan que la venida de Jesús por segunda vez, está al llegar.
Por eso estamos hablando a través de estos medios para que preparemos el camino para que la segunda venida de Jesús sea inminente aquí a la tierra y entonces podamos seguir proclamando lo que es la palabra de Dios, porque el Señor nos ha hablado claro para que no nos quedemos a oscuras. Así es, amigo que me oye, mi hermano, que el Señor bendiga tu vida. Si hay problema de salud, con enfermedad, no importa cuál sea, Dios tiene la última palabra. También cualquier tipo de problema, no importa cuán grande sea, el Señor tiene la llave para sacarte de cualquier problema y circunstancia que tú estés pasando. Solamente acéptalo como tu Salvador personal y permite que el Espíritu Santo te guíe por la senda de justicia y que tú pongas en práctica la palabra de Dios. Dice también en el libro de San Mateo, en el capítulo 11, versículo 14, otro texto que queremos mirar sobre lo que decía de quien venía a preparar el camino al Señor. Dice, y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Y si queréis que recibirlo, mi hermano, Él es aquel Elías del que se había hablado. Por eso es que la palabra de Dios nos manda a que notemos y a que prediquemos a través del Espíritu Santo, que es que da la capacidad, es el que da la fuerza, es el que nos motiva para que hagamos las cosas, que podamos hablar con todo denuedo y autoridad de la palabra de Dios, y que el Espíritu Santo sea que haga la obra de convencer a cada alma que escucha la palabra de Dios. Así es, mis amados, que el Señor haga su voluntad en tu vida. Quisiéramos también compartir un trozo que dice acá de la palabra de Dios. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halla Felipe, al cual dijo, sígueme. Felipe obedeció el mandato y enseguida se puso también a trabajar para Cristo. Nótese, mi hermano, el primer llamado que Jesús hace a uno de sus discípulos fue a Felipe. Nosotros sabemos que Felipe era discípulo de Juan el Bautista, pero ya sabemos todo lo que está aconteciendo, porque ya el camino de Juan lo había preparado y ya Jesús debía comenzar su ministerio de predicación, y todos sabemos que a Juan entonces lo encarcelan. Por lo tanto, este discípulo pasa ahora a recibir el llamado de Jesús, y no solo a recibir el llamado, sino también a trabajar para Cristo. Entonces, Felipe llama a Natanael. Primero que Felipe gana, inmediatamente Jesús llama a Felipe. Felipe de una vez comienza a llamar a otros. Entonces busca a quién, a su amigo Natanael. Y también este último había estado
entre la muchedumbre cuando el Bautista señaló a Jesús como el Cordero de Dios. Al mirar a Jesús, Natanael quedó desilusionado. ¿Podía ser el Mesías este hombre que llevaba señales de pobreza y de trabajo? Sin embargo, Natanael no podía decidirse a rechazar a Jesús, porque el mensaje de Juan le había convencido en su corazón. Cuando Felipe lo llamó, Natanael se había retirado a un tranquilo huerto para meditar sobre el anuncio de Juan y las profecías concernientes al Mesías. Estaba rogando a Dios que si él, que había sido anunciado por Juan, era el libertador, se lo diese a conocer. Y el Espíritu Santo descendió para impartirle la seguridad de que Dios había visitado a su pueblo y le había suscitado un cuerpo de salvación. Felipe sabía que su amigo Natanael escudriñaba las profecías y los describió en su lugar. Nótese, mi hermano y mi amigo que me escucha, no sé si nosotros estamos escudriñando la profecía. No sé si los días están pasando sobre nuestra vida y no estamos estudiando con precisión la palabra de Dios. No sé cuán flojedad, cuánta tibieza, cuánta liviandad nosotros tengamos, pero sé que nosotros debemos despertar, así como dice Pablo: levántate tú que duermes del polvo de la tierra y te alumbrará Cristo. Sí, mis queridos hermanos y amigos, que en esta hora el Señor te ayude a levantarte de donde tú estás, te ayude para que tú puedas encontrar esa seguridad en que Jesús ha de venir en segunda vez aquí a la tierra. Por eso es nuestra necesidad de proclamar en alta voz estos mensajes de amonestación a un mundo que va a la destrucción. De manera que sigue diciendo: ninguno llegará a un conocimiento salvador de la verdad mientras confíe en la dirección de la autoridad humana. Como Natanael, necesitamos estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos y pedir la iluminación del Espíritu Santo. Así es, mis hermanos, que estudiemos nosotros mismos las Escrituras y que pidamos la iluminación del Espíritu Santo para entender la palabra de Dios. Así es que con esta última porción que vamos a leer acá, vamos a terminar y luego entonces vamos a orar para que
descansemos en esta noche. Dice, estos ejemplos deben enseñarnos la importancia del esfuerzo personal de dirigir llamamiento directo a nuestros parientes, amigos y vecinos. Hay quienes directo a nuestros parientes, amistades y vecinos. Hay quienes durante toda la vida han profesado conocer a Cristo y sin embargo no han hecho nunca un esfuerzo personal para traer siquiera un alma al Salvador. Dejan todo el trabajo al predicador. Tal vez él esté bien preparado para su vocación, pero no puede hacer lo que Dios ha dejado para los miembros de la iglesia. Así es, mi querido hermano y amigo que me acaba de escuchar a través de esta radio, y que el Señor nos ayude, el Señor nos dé fuerza, porque verdaderamente debemos buscar la fuerza de Dios. Debemos hacer el trabajo que nos corresponde, y cuando el esfuerzo de nosotros sea unido al esfuerzo divino, entonces tendremos éxito en la proclamación de los mensajes. Sabemos que debemos sacar decisiones, pero somos tímidos, tenemos vergüenza, tenemos miedo de decirle a otro, acepta tú al Señor como tu Salvador. ¿Quieres tú hoy aceptar la salvación de Dios? ¿Quieres tú hoy que el Señor bendiga tu hogar? ¿Quieres tú hoy que el Señor bendiga tu matrimonio? ¿Quieres hoy que el Señor dirija tu familia, tus hijos? ¿Quieres tú que el Señor hoy te dé los necesarios de cada día? Por eso es que el Señor dice claramente en su palabra, buscad primeramente mi reino y mi justicia, y todas las cosas yo os las daré por añadidura. Bástate hoy mi gracia. Si es que, mi amado, mis amigos y hermanos, que el Señor conduzca tu vida, que tú puedas pensar que tú eres un hijo del Rey, tú eres un hijo del Dios Todopoderoso, pero que tú necesitas a Jesús, que sea tu guía, que a través de tu practicar la palabra, tú la pongas en la obediencia. De manera que en tus manos ponemos, Señor, esta predicación, este mensaje de hoy, y que haya cabida en los corazones que han de escucharlo. Así es, Padre, que te rogamos para que tú sigas dirigiendo cada día estas programaciones, y que todo, Señor, sea para honra y gloria de tu nombre y edificación de los que escuchan. Guárdanos, Señor, y en tu nombre pedimos un sueño reparador en la hora de recostar nuestra cabeza. Así es, Señor, que dirige todos los que han de escuchar, y que aquellos, Señor, que aún no han tomado la decisión por parte tuya, ya no pierdan más tiempo. Sabemos
que la oportunidad es hoy, porque mañana es incierto. Así es que en esta hora, Señor, guarda a todos aquellos que con anhelo, con un corazón sincero, quieren obedecer fielmente tu palabra. Gracias, Señor y Dios, porque sabemos que tú escuchas nuestras oraciones, porque las pedimos con un corazón contrito y humillado delante de tu presencia. Todos estos favores los rogamos en los méritos santos de tu Hijo amado, Jesús. Amén y amén.